Y listo, aquí vamos. Entonces, bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que se conectan con nosotros. Tengo el gusto de presentarles a Rosa Gómez, quien hasta ahora es por primera vez que tengo la oportunidad de verla y de conversar directamente con ella en video. A Rosa les cuento, yo la conocí por referencias del grupo de Mario Sabán, por el curso que ella brindó ahí precisamente del mismo nombre de su libro, del Sendero del Ticún. Y bueno, como todo en la vida, el trabajo cabalístico es súper interesante porque hay múltiples herramientas y como lo hemos comentado en el grupo, hay varias maneras de poder hacer ese trabajo que todos andamos buscando de ser la mejor versión de nosotros mismos y de tener una conexión directa con Dios. Yo creo que ese es parte del objetivo que he reforzado a lo largo de las sesiones que como grupo de SOT 22 San José, Costa Rica llevamos desde hace ratos. No hay un solo método para todo, hay más caminos para llegar a Roma, como decían. Y en ese sentido, cuando tuve la oportunidad de conocer el libro de Rosa, me pareció súper interesante, pues consolida y valga la redundancia, documenta muy bien y muy claro el procedimiento. Pero bueno, para comenzar con la plática, conozcamos quién es Rosa Gómez. Entonces, normalmente yo podría leer aquí un currículum de las cosas que se habla de Rosa, de todo su trabajo, pero más bien hoy le voy a pasar la pelota a Rosa su cancha, que nos cuente quién es Rosa la persona y quién es Rosa la cabalista. Rosa, bienvenida a nuestro grupo y gracias por tu tiempo. Bueno, si yo digo yo soy filóloga o doctora en filología, en realidad es algo que yo hago, no algo que yo soy, pero bueno, vamos a decir aquello de yo soy para que la gente, las personas se entiendan. Soy doctora en filología hispánica y por la Universidad de Valencia y di clase de filología española, historia de la lengua española, dialectología española, ortología y registros de la lengua española durante 16 años. Bueno, por una crisis existencial también relativa a la universidad, pues me cuestioné o me planteé qué he venido yo a hacer al mundo, porque pensé que me había equivocado con el tema de la filología. Ujú, Tardé mucho en darme cuenta de que eso solo había sido una preparación perfecta para lo que hago hoy. Pero en un momento determinado pensé que me había equivocado completamente y dije, ujú, ya estoy con 41 años, estoy en el centro de la vida, o sea, tengo que espabilarme, pero muy rápido, porque es que eh, porque siempre tuve muy claro eh, que la vida de cada ser humano, cada uno, tenemos un propósito específico, único, exclusivamente nuestro, que somos nosotros los que tenemos que hacer. Evidentemente tenemos una serie de cosas en común con los demás, lo que se llama tikkun olam, pero para mí estaba muy claro el tema de el tikkun nefesh, el que tengo yo un propósito que yo tengo que cumplir. Y eso desde muy chica. Entonces, bueno, me puse como loca a estudiar primero, pues lo que me caía más cerca por alguien de mi familia que lo estudia, era la astrología, me metí ahí y bueno, me contestaba preguntas, pero no todas. Luego que si el diseño humano, pues eso me ayudó mucho también a conocerme y a entender cuál es mi estrategia vital, la adecuada para mí, y cada uno tenemos una. El Solkin Maya, bueno, alguna cosa me contó. La numerología tántrica, bueno, alguna cosa averigüé. Y hasta que topé con la cábala. Y cuando ujú, topé con la cábala, el primer día de clase yo estaba absolutamente gozosa, o sea, reía a carcajada limpia. Alguien, en este caso era Jaime Villarrubia, que fue mi primer maestro de cábala, ujú. eh, que en gloria esté,
me explicaba de forma racional lo que siempre yo había pensado y todo mi entorno decía otras cosas. Dije, o sea, alguien reconocía que yo podía tener razón y me lo explicaba racionalmente. Y yo estaba gozosísima, hasta el punto de que mis compañeros no entendían nada y Jaime, con muy buen criterio, les tuvo que reñir, o echar una pequeña bronca. Es decir, dejadla que se ría, ¿no veis que está en pleno disfrute? Y casi enseguida, porque Jaime lo enseñaba muy al principio, conocí los 72 nombres de Dios, que Ujú, a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, pues fui mirando, sí, y cuando menos me fui a dar cuenta, pues tenía recopilada, pues como más de 150 páginas de información, ¿no? De información. Y bueno, pues, bueno, algo tengo que hacer con esto, ¿no? Mientras había ido descubriendo como piezas de un puzzle, pues cosas que están en el libro, ¿sí? Por un lado, mm, el Malahim que conocía, pero sí, y el cómo aplicarlo a las velas, pero con los sellos que también conocía, pero de otros ángeles, y sí, bueno, eran como piezas que iba encontrando, ujú, pero que por mi formación, por mi trayectoria, sabía dónde colocar, ¿sí? Fulanito decía tal cosa, bueno, pues voy a probar esta meditación, no pierdo nada. Menganito decía tal otra cosa, bueno, pues esto voy a probar, a ver qué pasa. ¿M? Porque para mí lo importante es la prueba del algodón, es decir, que aquello que sugieras a otro para practicar funcione. ujú, Es decir, el libro hay 4 propuestas, de herramientas, una meditación. En la segunda edición habrá otras 2 meditaciones más, distintas, que no están publicadas en ninguna parte. Eh, mm, el salmo y cantilación, mm, que ujú, esto, mm, sí, se había visto los salmos en alguna parte, pero no con la cantilación. La cantilación nunca es de tradición rabínica y también de las escuelas de misterios. Nunca se había explicado cómo se hace. Sí, los judíos lo aprenden, sí, del rabino, ujú. pero fuera de la tradición judía, como no sean las escuelas de misterio, no se aprende. Sí, Nadie sabe. Mm, y luego, pues, el tema de las velas y, claro, oraciones, ¿no? sí. Y, bueno, pues, hasta que, bueno, fui juntando todas las piezas, hubo también un proceso de revelación de cuestiones relativas a los 72 nombres de Dios. Pues el libro no se escribió en un año, sino en 8, porque la revelación llega cuando Dios quiere. ¿No? Sí. Sí. O sea, Bueno, Rosa, la inspiración divina no es tú te sientas en la silla y te llega la inspiración divina. Es la inspiración divina te llegará cuando te llegue. Y no puedes forzar nada, ni hacer nada para que llegue. ¿M? sí, Puedes aprovecharla cuando llegue, pero nada más, ¿sí? Y bueno, la propuesta del libro, no es, solo una explicación de los 72 nombres de Dios, sino que hay una propuesta de trabajo porque, siguiendo esta propuesta de trabajo, que es la escalera de Jacob, tengo certeza de que la persona, si ya sabe cuál es su propósito, va a afinarse mucho en su propósito
Y si todavía no sabe cuál es, va a terminar descubriéndolo. ¿Mm? Es muy transformadora. Eso sí, los 18 primeros ángeles, que son los que están en Asia, en el mundo de la acción, esos 18 primeros hay que trabajarlos muy despacio porque el despertar solo ocurre en Asia. Y si vas muy deprisa por ahí, luego lo que no se haya despertado no se va a despertar. Ujú. A partir de Yetzirah, elevas toda la conciencia que quieras, pero no despiertas más. Y es muy importante que se despierte todo lo que sea posible. ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, ahorita Rosa, como para ir recapitulando y comenzar a cortar esto por partes y para contarle a nuestra audiencia, has mencionado varias herramientas que se consideran dentro de tu propuesta. Una es la parte de la meditación, la otra es la parte de los salmos, las cantilaciones, has hablado de las velas, has mencionado los sellos, los 72 nombres de Dios, has mencionado también un poco lo que es el proceso de la escalera de Jacob, pero para ir por partes me gustaría arrancar como un tema a la vez. Bueno, creo que ángeles y cábala es un tema que en algún momento se puede decir, voy a usar la palabra sexy, atractivo, pero que se habla de tanto y hay tantos enfoques que de pronto, y dice uno, bueno, cuénteme cuál es la propuesta de cábala de los ángeles, en el sentido de que, como bien lo decías, a mí en lo particular, hace muchos años cuando andaba en esa búsqueda y llegué finalmente a la Cábala, antes había encontrado lugares que decían, somos una escuela de enseñanza de misterios. Y yo creo que cualquiera que le digan, oye, te voy a enseñar un misterio, como que despierte ese gusanito de curiosidad y dice, ok, Ujú. vamos y veamos de qué se trata esta cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, hablemos de ángeles. Históricamente en la Biblia, creo que todos los que hemos tenido acceso a ella, nos hemos encontrado los nombres más comunes como Rafael, Mijael, Uriel, Rafael, y aparecen en diferentes etapas, en diferentes capítulos. Pero también se ha documentado que estos cuatro personajes han aparecido en el mundo musulmán, han aparecido en el mundo de la India, en todavía muchos más años antes. Y entonces dice, a ver, un momento, ¿quiénes son estos cuatro señores? ¿Cuál es el rol que tienen ellos? Y son los mismos que habla la Cábala y de los 72 nombres de Dios. Cuéntanos un poco del tema de ángeles, Rosa. Bueno, ángel es una palabra en griego, en realidad está tratando de traducir el hebreo malach y en griego significa mensajero. ¿Por qué? Porque la función de la mayoría, pero no de todos los ángeles, es ser mensajeros, traernos mensajes. Mensajes que son para nuestro espíritu y para nuestro crecimiento. Ujú, Ok, pero esa no es la esencia de los ángeles, que son fuerzas divinas y son luz viviente de Dios. ¿M? Es decir, hay que distinguir entre el oficio, ¿sí? Muchos ángeles son mensajeros, pero por ejemplo los ángeles de la astrología no son mensajeros. O sea, la función de los ángeles de la astrología, que no se comunican para nada, es sostener a los planetas en sus órbitas. Es decir, mantener la armonía de la creación. Es decir, el oficio de los ángeles es diferente a la esencia de los ángeles. En todos los casos son luz viviente de Dios o luz de Dios que prodiga vida. Y en la Cábala tenemos los 72 nombres de Dios o ángeles de la Cábala. La diferencia es, el nombre de Dios tiene 3 letras, ¿sí? Y para poder operar en el mundo de la materia, para, para que se puedan comunicar, se le añade 2 letras, Aleph Lamed o Yod He, para que se conviertan en ángeles y puedan traer mensajes.
puedan estar cercanos a nosotros, porque como hemos comentado con los 72 nombres de Dios en el libro, o su papel es poner un límite o barrera a la creación, a lo finito, para evitar que invada lo infinito, en tanto que lindan con lo infinito son muy inaccesibles, y en tanto que lindan con lo finito, pues ya los tenemos como más cerquilla, ¿no? Y a través de los ángeles, entonces es posible. Bueno, en las tres religiones del libro, ¿m? Están presentes los que en la tradición católica son llamados arcángeles. Porque este término no pertenece a la tradición judía, Ujú, pertenece mm, a la tradición cristiana, que hace una división de los ángeles en 9 coros, la égida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 9 coros, y el, el penúltimo, el más ujú, cercano a nosotros, son los arcángeles, pero fíjate que lo de las jerarquías angélicas es muy distinto a las jerarquías humanas, porque los arcángeles son los primogénitos de la creación. Y además es Miguel, ¿m? Quien, como Dios, el que gobierna los ejércitos celestiales. ujú, O sea, claro, en nuestra jerarquía es cómo que están los penúltimos, los más cercanos a, casi los más cercanos a nosotros, y luego resulta que son los que gobierna, el que gobierna el ejército celestial. A ver, explica. ¿M? Es decir, porque la jerarquía angélica se rige o funciona de una manera diferente, y con una perspectiva diferente de cómo nosotros lo interpretaríamos desde una jerarquía humana, ¿no? ujú, Ok, en el inicio de la creación había 7 arcángeles, solo 7. Y evidentemente las huestes de estos 7 arcángeles. Ahora bien, uno de ellos, Satanael, pues tuvo una rebelión. En realidad él era el primero entre los arcángeles. Hubo una rebelión. O sea, dijo, no, 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 servir a los hombres yo, que ellos tengan libertad y yo no. A ver, no, no, no. Y se rebeló contra Dios. De hecho, la primera batalla se perdió, ¿sí? Y Miguel pidió a Dios que le diera mayor fuerza, y en la segunda batalla ganó a Satanael. Satanael perdió el él significa Dios. ¿M? Es un nombre correspondiente a una de las esferas del árbol de la vida, y se convirtió en Satán. Bueno, ok, quedaron 6, ¿sí? Hay 4 muy conocidos, es decir, Miguel, quien como Dios; Rafael, Dios sana o Dios cura; Uriel y Gabriel, que tienen cada uno una función. Miguel y sus huestes son, el colorín es azul, ¿sí? Un azul así brillante. ¿M? Y se caracterizan por, bueno, son luchadores, ¿sí? Eh, y de hecho las oraciones a San Miguel es eso: defiéndonos en las luchas, en nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio, bla, bla. Ah, Rafael y los rafaelitas, es decir, los ángeles que dependen de Rafael, ah, son como verdecillos, verdecillos así, color sanación, ¿sí? Verde sanación, verde salud. Y se dedican al tema de, bueno, todo lo que tiene que ver con sanación, salud. Ok. Sanación en cualquier nivel físico, emocional, mental.
Nivel espiritual, vamos a ver que más Uriel que otra cosa. Ok. Ujú, Eh, Después tenemos a Gabriel. Gabriel es, bueno, comunicación, enseñanza, sí. va. Ah, Él y sus huestes son amarillo, ¿sí? Mm. Y bueno, pues bueno, Gabriel aparece incluido en el Corán como Ibril. eh, y aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre anunciando algo, ¿m? ujú, Comunicando algo, ¿sí? Eh, y después tenemos a Uriel. Uriel se puede decir que es violeta, más o menos violeta. ¿M? Y tendría que ver mucho con los procesos espirituales, ¿sí? Eh, y estos más o menos se han conservado en todas partes. En el judaísmo los cuatro, en el cristianismo fundamentalmente solo los tres primeros, Uriel no, porque se le confundió con Ariel y Ariel se entendía que era un demonio y bueno, mm, fíjate que Ariel está entre los ángeles que el Zohar menciona. Tenemos próximo a publicación, pues calculamos que antes de junio de este año, un libro que será Los ángeles en el Zohar y ahí estará Ariel. ¿M? ujú. Sí, el de la sirenita, el del detergente. Bueno, entonces, y se confundió con esto, entonces lo quitaron, ¿sí? Y antes en la Iglesia Católica se celebraba una fiesta por cada arcángel, ¿sí? Pero a día de hoy se celebran todas el 29 de septiembre. ¿M? Eh, y luego el día 2 de octubre se celebra en la Iglesia Católica lo que es el Día de los Ángeles Custodios, ¿sí? El Día de los Ángeles de la Guarda. ¿M? Entonces, bueno, pues nosotros vivimos rodeados de ángeles todo el tiempo, estemos o no conscientes de ellos. Tenemos un ángel propio, exclusivo para nosotros, que es el ángel de la guarda. Ujú, Luego, además, tenemos un ángel personal, yo lo he llamado así, en uno de los 72 ángeles de la Cábala, pero se lo compartimos con otras personas. Mm, ok. Fijaros que a los ángeles se les representa mediante alas, por la velocidad a la que se mueven, y son capaces de atender a varias personas a la vez. ¿M? Y bueno, dado que nos pueden ayudar en muchísimas cosas, sobre todo en nuestro camino espiritual, nuestro camino de despertar, de ujú. evolución, de crecimiento, sí, de alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, pues qué tonto sería uno que no reconociera su existencia y que no procurara el trato con ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y aquí entramos a donde comienzan las cosas a juntarse. Personalmente, Rosa, te comento que en algún momento en esa búsqueda en la que yo personalmente estaba hace rato, me topé con la parte de astrología, muy por encima. No he estudiado ese tema con profundidad, pero cuando llegué a hacer un análisis, era más que obvio que lo que me estaba diciendo tenía algo que ver con esa carta natal y el trabajo que tenés que hacer en esta vida. Ese día, personalmente te digo, yo me quedé sorprendido y como en algunas veces se menciona en esto de Cábala que hay que tener una dosis bien grandota, así abundante y generosa de honestidad, Ujú. este,
yo dije, no puede ser, esto no está equivocado, está exactamente en ese punto. Y esa era la otra pregunta que te tenía. De acuerdo al libro, la propuesta que se hace es que parte del trabajo que tenemos que hacer es ir a revisar nuestra carta natal, pues hay todas unas instrucciones de cómo hacerlo, o el propósito no es ahora ver cómo se hace eso, para eso creo que hay otros videos tuyos donde das más detalles y tu libro lo explica claramente cómo hacerlo. Pero el tema que yo me pregunto ahora es, por ejemplo, una persona hoy está buscando cábala y dice, quiero buscar ese sentido, el propósito de mi vida, tratar de entenderlo si es que no lo tengo claro. La carta natal es, ¿qué tanto es el porcentaje que te va a dar así 100%, 90% de que sí, va a ser muy orientado a eso si lo haces bien? Cuéntanos un poco de esto, Rosa. Bueno, los estudios cabalísticos personalizados hay varias escuelas, sí. Ujú, Y yo concretamente en los estudios que hago utilizo tres, aunque conozco cuatro escuelas distintas. Todas, todas aportan cada una un enfoque diferente, pero no se contradicen para nada entre sí. ujú, Son, son coherentes, aunque sean escuelas distintas, ¿eh? Y esto es bastante sorprendente, pero bueno, es así. Y evidentemente un buen estudio sí puede llevar a que la persona sepa cuál es su propósito, ¿sí? De forma muy, es bastante, bastante específica. ujú, ¿Qué me aporta la carta natal? Bueno, en la carta natal se puede hacer astrología, astrología cabalística y también se puede hacer en la astrología cabalística el árbol de la vida y el transgeneracional. ujú, Eh, de lo que yo sé que existe, ¿eh? ¿Vale? Pues puede haber más cosas que no sepa. Y no hablamos de la astrología lunar llamada astrología china. ¿M? Ahí no entro demasiado. Ok. El nodo norte de una carta natal nos marca muy claramente por dónde va el ticún de una persona, por dónde va la corrección, ujú, ¿m? Hacia dónde se tiene que corregir, de dónde viene y hacia dónde se tiene que corregir. Pero esto es en el conjunto, no es una visión del conjunto de las reencarnaciones, es una visión aplicable a esta encarnación, lo cual es una limitación con respecto a la cábala. Porque la cábala te habla más del conjunto, ¿vale? Ok. También, y eso se puede ver en astrología cabalística, en el transgeneracional, todas las correcciones que tienes que hacer que vienen de los ancestros. ¡Ay, mis ancestros! Ahí es nada. ¿M? Porque a veces de la mochila que llevamos a la espalda de piedras que no nos sirven para nada, que no son útiles de supervivencia, llevamos una buena carga que viene de los ancestros. Ahora, esos ancestros los has escogido porque tú también quieres corregir eso. Ah, ya, no le vamos a echar la culpa, ¿eh? O sea, me los he pillado porque, vamos, tenía un traje de la misma tela. ¿M? Y luego el árbol de la vida cabalístico, astrocabalístico, también te va a hablar de tus correcciones específicas. La astrología tal cual, o sea, sin cábala, te va a decir a través de los trinos, de los sextiles, semisextiles, cuáles son tus talentos, tus cualidades, habilidades, ¿sí? Inconvenientes, no se ponen en activo normalmente, las ujú, personas no los ponen en activo. Bueno, hay algunas cartas natales donde claramente la persona se ha programado ponérselos en activo, pase lo que pase, los voy a poner en activo.
Pero, la mayoría de las cartas natales, por lo que ves, es, bueno, la persona los activará cuando le aparezcan tantos problemas que no le quede más remedio. ¿Mm? Alguna carta natal, así, cogidas con pinzas, la persona, ves la estructura y la persona se ha propuesto clarísimamente mis virtudes, mis talentos, mis cualidades, habilidades, la voy a poner en activo. Ujú, Normalmente, en la misma carta natal tenemos las los aspectos, vamos a decir, de trabajo, ¿m? Trabajo fuerte. Digamos, son aspectos de defecto, o fracaso de ujú, vidas pasadas. Y, son oposiciones, cuadraturas, sesquicuadraturas, ¿m? Que estas te dan por saco, ¿sí? Porque te plantean problemas, sí. Normalmente la mayoría de las personas, cuando se le plantean los problemas, pues claro, no le queda más remedio que echar mano de las virtudes, capacidades, talentos que tiene. ¿M? Ya digo que muy excepcionalmente a veces hay alguna carta que dices, vamos, la persona se propuso sacarlo todo. ¿M? Algunas cartas natales tienen lo que se llama un dedo de Dios, un apex. Ok, mm, en estas cartas natales, además del nodo norte, que es hacia dónde tengo que ir, ujú, el apex marca claramente que tú has dicho, tu alma ha dicho, yo quiero ir en esa dirección. Y lo tienes que cumplir sí o sí, porque si no la vida te va a dar pal pelo. ¿Eh? Ok. Y bueno, pues evidentemente las cartas tienen, natales tienen mm, aspectos, vamos a llamar, negativos, de vicios, de dificultades y fracasos de vidas anteriores, o van a tener virtudes, talentos, cualidades, habilidades, dones, dependiendo de las vidas anteriores. ujú, Entonces, si algún astrólogo cae en la tontería de decir, ¡ay, qué suerte! ¿Cuántos talentos tienes? Hay que decirle, oye, mira, si tú no los tienes, habértelo trabajado, ¿vale? ¿Sí? Porque la carta lo que hace es reflejar lo que yo ya hice y traigo como virtudes lo que trabajé, ¿sí? Y traigo como aspectos difíciles, y que me obligan a trabajar, pues lo que tengo pendiente, las asignaturas pendientes. ¿M? En una carta natal, desde luego, se pueden ver un montón de cosas. Ahora te digo, bien, la carta habla de bastantes cosas, pero no tiene la profundidad de los estudios cabalísticos personalizados. ujú, En mi opinión, no. Es decir, en un estudio cabalístico personalizado a una persona le puedes decir casi con pelos y señales los aprendizajes pendientes y cómo resolverlos, el hacia dónde quiere su alma ir, qué tipo de trabajo tiene, cuál es su hilo rojo que debe tener todas sus actividades, hacia qué áreas profesionales está orientado, ujú, pero muy, muy claramente. ¿Eh? ujú, O sea, rara es la situación que dices, bueno, parece que esta persona en esta vida lo que ha venido es a sembrar. A veces ocurre, ¿eh? Que la persona solo ha venido a sembrar, que ya vendrá, que no es momento de que se ponga a enseñar, ujú. ¿vale? Tiene que sembrar primero. Ok, perfecto.
Bueno, aquí vamos ya como de la mano con dos temas. Vimos un poco el rol de los ángeles, que estos se conectan con la parte de astrología, de los 72 nombres, de cómo se forma cada uno de ellos. Esto pues el libro lo da con más detalle y da características de cada uno de los ángeles. Vimos un poco ahora de qué tan preciso puede ser ese tema de corrección y llegamos al punto donde el nodo norte pues se relaciona con ese trabajo que tenemos que hacer en esta vida. Mm. Y bueno, Y esto nos si la trae, persona tiene un apex, el apex también le marca dirección. El apex o dedo de Dios, o sí, bueno. sí, y llegamos al punto que en este momento, digamos, si yo fuera una persona que quiero entender mi trabajo, voy a tener ahorita mi mapa y voy a Ujú, comenzar a trabajar. Y digo, yo sé que ya tengo que tomar esta dirección. ujú, Una pregunta que muchas gentes hacen es, porque vemos que pasa que de pronto canales de YouTube hay ahora, uy, cualquier cantidad, videos, meditaciones, ujú, trabajos de todo un poco. eh, Haz esta meditación para resolver tal problema, haz esta meditación para hacer tal otro, o haz esto todas las noches para que casi siempre alrededor de tres o cuatro temas. Uno ujú, es un tema de salud, que es muy común. Otro es un ujú. tema de situaciones difíciles de relaciones humanas, que puede ser personal, pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo. Temas económicos que están a la vuelta del día y otros temas, pero siempre relacionados a problemas. Y si vemos en YouTube hay de todo y te dicen, aquí está tu solución a los problemas, practica esto, X, Y y Z. Eso me trae a la siguiente pregunta. Bueno, Bueno, depende. Porque si el tema de sustento, que incluye salud, incluye, bueno, sustento, el otro día le recomendaba a una amiga hacer algo, sí. ujú, Pues para ella el tema del sustento es un tema de trabajo, sí. ujú, Le recomendaba hacer algo. Y decía, me han invitado, he hecho lo que me has dicho, me han invitado a comer. Eso es sustento. ujú. No lo pagas tú, pero es sustento. Sí, sí, Entonces, dentro del sustento no solo está el tema económico, también está el tema de salud. Y es un tema que viene por destino. Es sí, decir, tu alma en un estado de solo alma decidió qué va a hacer con ese tema y por qué. Y normalmente hay detrás una serie de cuestiones. Si sí. el tema de sustento está relativo a la salud, normalmente la persona quiere aprender algo con ese tema de salud. ¿M? Y hay personas que van a pasar su vida con un tema de enfermedad. No va a cambiar, además. ¿Sí? Puede mantenerse mejor. A esa persona, como aprendizaje, le obliga a cuidarse, le obliga a apreciar la salud. ¿Sí? Es decir, hay Ujú, un aprendizaje detrás que el alma se ha propuesto. Otro tema de sustento. eh, Dinero, trabajo, bueno, comer, sí, sustento. Y hay personas, pues, que en la vida pasada solo estaban esperando recibir para sí mismos. Para mí, para mí, para mí. Jamás pensaron en compartir de aquello que recibían. ujú, Con lo cual, en esta vida les tiene que faltar, ¿m? Para que aprendan a, bueno, a compartir lo que tienen. Y también tiene que ver con un tema de no apreciación. Puede ser uno de estos dos temas. Y no apreciación implica no agradecí el aire, el agua, la comida, el sueño. ¿Sí?
no agradecí. Y como me pasé la vida quejándome de lo que tenía, que es muchísimo, o sea, tenemos tal cantidad de cosas que no nos damos cuenta, por las cuales bendecir y agradecer. Además, Jejudiel hay un ángel que es el ángel que multiplica por dos todo aquello que agradecemos y bendecimos. Y claro, estas personas pasaron la vida quejándose de lo que tenían Ujú, y por su no apreciación en esta vida tienen que tener un tema de sustento en el sentido de, bueno, pues vamos a decir económico, aunque económico es decir, si todos los días tu padre te invita a comer, eso es sustento también. Ah, ¿Para qué? Bueno, para que aprecien lo que tienen y puede estar incluido o no el tema de compartirlo. Y el ujú, tema es que, bueno, cuando una persona tiene este tema, pues este tema le puede aparecer, bueno, a lo largo de toda su vida y no cambiar. No, en principio no cambia. Pues quizás no se pone tan feo, pero se pone un poco menos feo, pero no siempre un poco a la última pregunta, ¿no? Que se dice ujú. en el español de España. O sea, eh, 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 tengo lo justo, ¿eh? Sí. Y bueno, Para que Rosa, la persona entienda que con lo justo es más que suficiente. ¿No? Y luego hay otros temas que tienen que ver con la prosperidad. ¿M? No solo la económica, porque la prosperidad es un tema muy amplio. ¿M? ujú, La prosperidad espiritual también existe, que tienen que ver con la prosperidad. Ya hemos hablado del tema de la caja, de no agradecer y bendecir, pero podemos hablar de, hemos hablado del tema de no saber recibir para dar, para compartir, pero no hemos hablado de un tema que tiene que ver con que las personas a veces están teniendo problemas cuando no tienen un tema por destino, y es el tema siguiente. La primera ley cósmica dice todo es mente, el universo es mental. Paulo Coelho y también este cantautor ah, Facundo Cabral hablan de que el universo siempre está conspirando para que nuestros deseos se cumplan. Pero hay que añadir una pequeña coletilla que la mayoría de la gente no entiende. Siempre y cuando yo crea que lo merezco. Porque si yo creo que no lo merezco, el universo dice, no lo tiene, claro, no se lo doy. Entonces, yo tengo que creer que lo merezco. Es decir, ahí entra la emuná, la confianza, no solo en Dios, sino también en mí mismo y en mi parte divina, y en que como hijo cósmico merezco lo mejor del mundo. ujú, ¿Ah? Y claro, mucha meditación, mucho de todo, ¿sí? Porque puedes hacer salmos, hay salmos para eso, incluso hay para prepararse para recibir, un montón de cosas, un nombre de Dios para eso, etcétera. Pero si yo no tengo estos 3 puntos claros, no te molestes, no te molestes. Y claro, dices: "Es que no me funciona". Pues claro que no te funciona. Si no tienes claros los principios, ¿cómo te va a funcionar? Sí, sí. No, y precisamente Dices: esa era "Yo como te la, lo arreglo". sí, Espérate. y esa era como la última parte, Rosa, porque de alguna forma, cada vez que alguien busca un tema, una meditación, una oración, hacer algo, espera tener un resultado, porque obviamente tiene
esa búsqueda de querer resolver eso, ser la mejor parte de uno mismo, o alguna de todos estos temas que que has mencionado, que como sustento, prosperidad, y que dentro de cada uno de ellos hay cosas que normalmente como seres humanos buscamos. Cuando yo comienzo mi trabajo, digamos, sigo la propuesta del libro El Sendero del Ticún. ¿Qué podría esperar una persona para tener claro cómo funciona este proceso y si para las 7:30 de la noche mañana en Madrid vamos a haber resuelto algo? ¿Cómo es esto, Rosa? A ver, en la página 86, que es donde se explica la escalera de Jacob, bueno, yo explico un poquito el proceso, ¿no? Se trata de lo siguiente. Eh, lo primero es averigua cuál es tu ángel personal, es decir, el ángel de la cábala que te corresponde. Ujú, Eso lo sabemos por los grados del sol de nacimiento de una carta natal. ujú, Ok, comienza a trabajar con ese. ¿No? ¿Por qué? Porque en principio, he visto casos de lo contrario, es aquel cuya energía mejor tienes integrada. Y donde, por muy alto que esté en la escalera de Jacob, más fácil está para trabajar para ti. ujú, Ok. Si es ahí se te mueve el piso, entonces, bueno, ya no, ahí ya no, sí, sí se le puede decir, pero quiere decir que falta mucho trabajo personal y terapéutico a esa persona. ¿Vale? Si se mueve el piso tan pronto, vamos mal. Que es un síntoma de que la persona tiene que trabajar aspectos suyos. Y entonces, bueno, ahí puedes hacer, yo la sugerencia es primero la vela con el malajim. Malajim es escritura de los ángeles. Y el sello, que eso viene a ser como la dirección y el código postal, ¿no? Para ujú, que llegue directo, ¿sí? Enciendo, hago una oración de petición para que para que el potencial que hay en mí se despierte, se exprese. Ahí puedo a continuación con la vela encendida hacer una meditación con el nombre de Dios, se hacen solo con el nombre, ujú, o salmo y cantilación. ¿M? Entonces, empieza a trabajar así y luego ya empiezas con los ángeles en la escalera. El primero es el número 11, la obvia, luego el número 10, Aladia, y así sucesivamente. Los 18 primeros, muchísima pausa, muchísima calma. En cábala siempre sin prisa. No hay que tener prisa. Si quieres prisa, mira, vete a otro sitio. No pretendas un resultado de hago así y ya tengo resultado. Uno de los caminos de los senderos de la cábala, el que va de Jokma a Keter, en el árbol cristiano se llama el loco, ¿sí? Ese es el camino de paciencia, entrega y lo que se llama pasividad expectante, que los chinos llaman en el taoísmo el Wu Wei, es decir, hago sin esperar resultados. Pongo semillas, Dios ya me traerá el resultado. Si estás esperando resultados, puede que precisamente por eso no lleguen. ¿Mm? Tú haz, ujú, tú haz y sé como una gota constante que orará la piedra. Puede que en algún momento necesites descansar, ¿sí? Tomar una pausa dentro de la escalera. Pues luego tú ya lo reanudas, ¿sí? Sin prisa.
¿Cuánto tiempo te puede llevar? Pues 2 años largos, 3, incluso 4, depende del ritmo al que vayas. Ujú, Todas las personas que yo conozco que lo han hecho, porque antes del libro tenía muchos cursos y les enseñaba esto, todas hablan maravillas de esto. ¿M? Y la gente que ha leído el libro y que ha empezado con ello, dicen, es que me está cambiando la vida. ¿M? Ok, entonces, ¿cuándo cambiará la vida? ¿Cuándo descubriré mi ticún? Tú haz, sin prisa. ¿M? Por ahí hay un refrán que dice que las prisas son malas consejeras. Y vas a ir teniendo efecto. Recuerda, el ángel no te da nada. Tú ya tienes en potencial todo. El ángel te despierta el potencial para que se ponga en activo. ujú, Mucho ojo. O sea, que aquí no, mucho ojo. ¿M? Entonces, bien, a veces a las personas se les mueve el piso. Yo ya en el libro he explicado que en la escalera de Jacob, la vela, la vela se puede acompañar con otra vela que sea la del ángel personal, la del ángel número 9 o la del ángel número 12. Una de las tres, no las tres, ¿eh? Y no hay que hacer, o sea, con el ángel de esa otra vela, no hay que hacer ni meditación, ni cantilación, ni oración, ni nada. ¿M? Simplemente es como una especie de apoyo porque estoy que se me mueve mucho todo, ¿sí? Tengo muchas emociones, estoy muy removido. Bueno, pues cuando hay un trabajo personal, a uno se le remueve, porque si a uno no se le remueve nada con un trabajo personal, te estás mintiendo. Un trabajo ujú, personal implica cambios, ¿sí? Si eres radicalmente honesto contigo mismo, ujú. no esperes que todas las cosas se queden exactamente como estaban. Es claro. Sin duda, Rosa. Bueno, Rosa, el tiempo ha ido volando, llevamos una hora. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Tenés unos minutos más o Sí, vamos unos cerrando? minutos más, sí. Bueno, listo. Ok, vean qué interesante, amigos. Realmente ha sido lo que llevamos ahora como 3 bloques de secuencias hablando de ángeles, su conexión con la astrocábala, ver que si bien es cierto, la astrología clásica puede decir algo, pues se queda corta desde el punto de vista cabalístico. Hay que entender muchas cosas, muchos detalles, como mencionaba Rosa en su exposición hoy, pero también llegando al punto es cuando hacemos ese estudio de nuestra carta natal, si es que todavía no tenemos claro qué tenemos que hacer o cuál es nuestro propósito, nos puede dar muchas luces y con un estudio más detallado podemos tener todavía más claridad de qué hacer. Creo Yo, que desde luego, mi experiencia, sí, que es algo que hago muy habitualmente, y es ujú, lo que más me pide la gente, el estudio cabalístico personalizado. Todo el mundo sale con muy clarito dónde están mis aprendizajes, cómo los puedo resolver y qué he venido a hacer al mundo. Les queda muy claro. sí. Ahora, Y diga. luego hacen algo, bueno, yo he visto gente darse la vuelta con un calcetín, ¿eh? Eh, Muy recientemente, una persona que recibió estudio cabalístico personalizado. Esta persona iba al psiquiatra, tomaba medicación, 3 pastillas al día. A día de hoy ya no va al psiquiatra, ya no está deprimida, solo toma una pastilla al día para la ansiedad, ya no toma antidepresivo. Dice, y yo ya no hago esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Me dicen, ¿qué te ha pasado? Bueno, eso fue el estudio cabalístico personalizado porque la persona toma conciencia de quién es,
de cuáles son las cosas que tiene para arreglar y de cómo puede arreglarlas. Sí, sí, claro. Hay más. Sí. Y bueno, amigos, precisamente ese es como el tema. Como les habíamos mencionado a lo largo de las diferentes sesiones que hemos tenido en el grupo, lo que hemos hecho con ustedes es compartir libros, referencias de gentes y grupos que están trabajando en brindarnos herramientas que nos sirvan como una brújula para darnos una luz y una guía. Pero sin duda alguna, yo puedo tener un mapa cómo llegar de un punto A a un punto B, pero ahí viene la parte más ruda, es que tengo que comenzar a trabajar en eso. Y el Mm. trabajo, tal como Rosa lo describe, no es una cosa de que hoy me duermo y mañana ya estoy listo. No, no. Tenemos muchas cosas que hacer, mucho que cambiar. Y la verdad que en eso nadie va a hacer el trabajo por mi persona. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros si queremos llegar a buscar esa mejor versión de nosotros mismos. Y por otro lado, ese trabajo realmente, como Rosa lo menciona, en la medida en que nosotros comencemos a ver el mundo diferente, nuestra perspectiva del mundo también va a cambiar. Entonces, es un hecho de que si sigo siendo el mismo, pues no va a pasar nada. Y puedo seguir buscando hoy, mejor me voy a otro canal de YouTube a donde ver algo distinto, a probar esta otra receta que tal vez no suene tan complicado, es más fácil, esta dura solo 10 minutos al día. Entonces, bueno, queremos invitar a los amigos a que si no han tenido la oportunidad de entrar en el detalle del libro rosa, pues lo hagan. Y como siempre, a veces también suele pasar que después de leer un libro me quedan dudas que tal vez no logro terminar de dilucidar, pues la intención es que ustedes conozcan a las fuentes de estos libros, como en este caso Rosa. Apreciamos mucho, Rosa, el tiempo que nos has brindado y te cuento que me quedo debiendo aquí. Tengo como 8 preguntas más de temas complementarios que eventualmente en otra sesión que te invitemos y que tengas espacio en la agenda, pues volvemos a conversar de otros temas. Rosa, Perfecto. mil gracias por tu tiempo. Buenas noches en Madrid. Buenas tardes en cualquier lugar de América. Buenos días donde nos estén viendo. Gracias a todos. Rosa, unas palabras si quisieras para finalizar. Bueno, la práctica es la que hace al maestro y no recuerdo ahora qué cabalista lo dijo. Si dijiste que eh, te esforzaste y no lo lograste, es que no te esforzaste. Y si dijiste que lo lograste pero no te esforzaste, entonces no lo lograste. Es decir, todo en la vida implica esfuerzo, siempre. Y nos convertimos en maestros practicando, practicando y practicando. Y bueno, pues practiquen. Bueno, Rosa, mil gracias. Buenas noches hasta Madrid y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.